Hola querida comunidad, hoy vamos a hablar de redes neuronales. En particular vamos a hacer un ejercicio con una sola neurona que después vamos a repetir con dos capas de 3 neuronas. Este ejercicio lo he visto en internet, pero en su momento no me funcionaba el código, con lo cual lo he reescrito para que funcione. Bueno, ¿cómo funcionan las neuronas en el cerebro, ¿no? Las neuronas tienen sus dendritas, luego tienen el axón, y finalmente las terminales del axón, ¿no? Y las terminales del axón de una neurona se conectan con las dendritas de muchas otras neuronas y viceversa, ¿no? Así se arma toda una red de neuronas del cuerpo. Cuando aparece un impulso eléctrico, cuando una neurona recibe un impulso eléctrico de determinada magnitud, se activa y activa a muchas o a varias de las neuronas con las cuales está conectada y envía un impulso al resto de las neuronas. En el caso de las neuronas digitales o las neuronas informáticas, esto no es tan así. Es una neurona un poquito más evolucionada. ¿Qué es lo que hace la neurona en esencia? Hace una suma. ¿A partir de qué? A partir de determinados impulsos que recibe, es decir, información que recibe, números de x1 hasta xn. A esos números los multiplica por un peso y luego los suma y les agrega un desfasaje, sería, ¿no? Un bias. Luego es posible que exista una función de activación, como el caso de las neuronas biológicas. Y finalmente tenemos la salida. En este caso particular tenemos una conversión, ¿no? Vamos a aplicar el sistema de redes neuronales de aprendizaje de redes neuronales a la conversión entre grados centígrados y grados Fahrenheit. Bien, entonces, ¿cómo va a quedar nuestra neurona? Solamente va a tener un ingreso, que va a ser el valor en grados Fahrenheit. El sistema de manera automática va a descubrir cuál es el valor W1 y el valor B, y finalmente vamos a obtener el valor C. Vamos a entrenar nuestro sistema para que pueda hacer esto. Bueno, el código es muy cortito, aquí se ve. Por un lado tenemos los datos con los cuales vamos a entrenar esta neurona. Por otro lado, vamos a ver la cantidad de épocas, es decir, la cantidad de veces que vamos a ir acomodando nuestro sistema a los datos. Y finalmente vamos a grabar todo esto, este proceso de entrenamiento. El resultado va a quedar almacenado en un archivito de formato H5, de extensión H5. De manera tal de que el proceso de entrenamiento es lento, utiliza muchos recursos computacionales, pero una vez que está entrenada la neurona, vamos a ver de utilizarla, ¿no? Utilizar esa neurona entrenada para ver cómo funciona el sistema. Bueno, ejecutamos el programa anterior y vamos viendo, a medida que va evolucionando el sistema, va disminuyendo el error, la tasa de error. En este caso eran 400 epochs, 400 sistemas, 400 iteraciones, y llegamos a estos coeficientes. Fíjense que el coeficiente real es 0,555, etc. Y el sesgo es menos 17,7. Aquí llegamos a valores aproximados, ¿no? La neurona se va entrenando de a poco. Bien, veamos cómo funciona esto. Aquí le pusimos solamente 200 epochs, veamos cómo consume memoria, consume 10 gigas y finalizó el proceso, porque fue muy poquito el tiempo de entrenamiento. Y ahí vemos que obtenemos resultados un poquito que no son tan buenos. Vamos al siguiente programa y lo ejecutamos. E instantáneamente se puede ejecutar. Se pone el valor menos 40 grados Fahrenheit. Supuestamente es menos 40 grados centígrados. 32 Fahrenheit debería ser 0 y 100 Fahrenheit. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo pero con 1000 iteraciones, con muchas más iteraciones, y vamos a observar cómo los resultados, cuando vamos entrenando cada vez más el sistema se va acomodando cada vez más a los datos. Eso, en este problema en particular, es muy bueno. ¿Por qué? Porque la distribución es una línea recta. Pero en procesos que no son tan lineales, no es tan bueno el sobreentrenamiento. ¿Por qué? Porque hay un punto en donde yo entreno el sistema y estoy bastante acomodado al sistema y los resultados son suficientemente buenos y el sistema responde. Pero frente a las variaciones, el sistema es robusto. Si yo lo sobreentreno, el sistema frente a variaciones en el proceso, probablemente no dé buenos resultados. Bueno, ejecutamos el programa, ahora son 1000 las iteraciones. Esta es una sola neurona la que estamos entrenando y observen el tiempo que demora
los recursos que consumen, ¿no? La inteligencia artificial, las redes neuronales, si bien es un invento de hace décadas, no ha sido posible hasta que hemos logrado este nivel de capacidad de procesamiento. Bien, y ahí vamos viendo cómo desde la época 600, ¿no?, ya prácticamente el sistema convergió. Ya después de eso, el continuar el entrenamiento no trajo mejores resultados. Bueno, nuevamente la utilización ya de este sistema preentrenado es directa, es decir, yo no debo esperar todo el tiempo del entrenamiento, sino que ya el sistema, una vez entrenado, toda la información asociada a la neurona, que son esos dos parámetros, el peso y el sesgo, se almacenan en un archivo. En este caso es una sola neurona. Cuando es un sistema con una gran cantidad de neuronas, es distinta la cuestión. Bueno, vamos a hacer esto mismo con una red neuronal, ¿no? Le vamos a agregar dos capas. En este caso, este es un gráfico que obtuve de internet, pero vamos a usar esta capa oculta, otra capa oculta, y vamos a agregar aquí una neurona de salida a donde estas tres se conectan con esta. Nuevamente vamos a tener solo un ingreso, que va a ser la temperatura en grados Fahrenheit, y un solo egreso, que va a ser la temperatura en grados centígrados. Bien, observemos cómo era el programa antes. Armábamos un esquema de una sola neurona, y aquí tenemos dos capas de tres neuronas, tres neuronas la otra, y una neurona a la salida. Eso es todo lo que hay que programar, y el sistema se encarga de hacer el resto. Bueno, veamos qué sucedió. Aquí tenemos la entrada, tenemos tres conexiones a las tres neuronas, que serían estos tres pesos, tres sesgos. Luego, entre estas tres y estas tres hay tres de una, tres de otra, serían 9, 3, 6, 9 pesos, pero solo tres sesgos, que son los que van asociados a cada neurona. Y finalmente la neurona de salida, que posee 3 pesos y un sesgo. Bueno, observen cómo luego de 500 iteraciones nos vamos aproximando al valor que corresponde, ¿no? Este sería 0 y este sería menos 40. Bueno, si hacemos 2000 iteraciones, estamos mucho más cercanos a este valor, siempre teniendo en cuenta que el sobreentrenamiento, cuando los datos no son tan lineales, no es algo deseable. El entrenamiento debe llegar hasta un determinado punto. Bueno, ahí vemos la estructura de neuronas que hemos armado en Python, que es muy sencillo de visualizar. No es que debemos programar, pero observen todo el tiempo que demora el entrenamiento, ¿no? Por eso la P de GPT habla de pre-trained, preentrenado. Entonces yo ya tengo todos los parámetros de la red neuronal calculados, entonces lo único que tengo que hacer es ejecutarlo. Así todo consume muchos recursos la ejecución, porque son miles de millones de parámetros. Bueno, ahí obtuvimos los resultados para 1000 iteraciones. Por supuesto que aquí, y lo vamos a ejecutar, ¿no? Nuevamente vemos lo rápido que se ejecuta el sistema y lo lento que se entrena, con lo cual es importante utilizar el sistema preentrenado. Bueno, ahí vamos cargando los valores y vamos obteniendo los resultados de manera instantánea. Bien, este es mi instructivo para hoy. Nos vemos en el próximo.